Buenos días, soy el alumno de preescolar. Hoy les estaré contando un cuento que se llama Hansel y Gretel. Así comienza. Había una vez dos hermanos que se llamaban Hansel y Gretel. Vivían con su papá y su madrastra en una cabaña del medio del bosque. La madrastra de los niños era muy mala y todo el tiempo les gritaba. Hansel era muy inteligente. Mientras caminaba, dejaba caer miguitas de pan. Así, si llegaban a perderse, seguirían el rastro y encontrarían el camino de regreso a casa. Los niños juntaban toda la leña que les había perdido el padre. También recordaron el pedido de la madrastra. Caminaron muchísimo, juntando las moras de su canasta, hasta que se hizo de noche y se detuvieron a descansar. ¡Iu! 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 Al siguiente día, quisieron tomar el camino de regreso a casa, pero no encontraron las migas de pan que había dejado Hansel. Los niños a lo lejos descubrieron los niños una cabaña de galletitas con techo con ventanas de caramelo. Ellos tenían tanto hambre que corrieron hasta ella y comenzaron a comerla. De repente se abrió la puerta y se asomó una linda anciana que muy amablemente los invitó a pasar. Niños, pasen, los noto muy cansados y con mucho hambre. Hansel y Gretel entraron a la casa. En su interior había una gran mesa llena de cosas muy ricas para comer. Pasteles, galletitas de chocolate, dulces y caramelos. Hansel y Gretel comieron hasta llenarse, pero cuando terminaron, miraron con atención a la anciana y se dieron cuenta que era una malvada bruja disfrazada. Esta bruja era más mala que la madrastra de los niños, pero Hansel y Gretel eran muy inteligentes y de alguna forma lograrían librarse de esta bruja malvada. Ella seguía abandonándolos. Hansel, lava los pisos. Gretel, prendeme el horno, querida. Hansel y Gretel estaban muy cansados, pero sin que la bruja los viera, y dieron un plan para escapar. Tengo una idea, Gretel. Dile a la bruja que no alcances a prenderle el horno y cuando se acerque la empujaremos dentro. A Gretel le pareció una gran idea. Hansel se escondió y Gretel entonces dijo: Señora bruja, aquí tengo una ramita ya encendida para prender el horno y ya lo llené de leña, pero soy muy bajita y no sé cómo para encenderlo. La bruja rezongando dijo: Esta Gretel no sabe hacer nada, será posible. Dame la ramita, nena, que prenderé el fuego, somi. Hansel y Gretel la empujaron dentro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjeme salir! La bruja gritaba. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Déjeme salir! ¡Déjeme salir! Hansel y Gretel corrieron hasta la puerta de la casita de Dulce, pero tropezaron con dos cofres llenos de monedas de oro. Tomaron todo lo que pudieran dentro de su canasta y escaparon. Al salir de la casa de Dulce, se encontraron con un lindo pajarito cantor que les indicó el camino de regreso a casa. El padre de granja de Hansel y Gretel estaba muy feliz. La madrastra no estaba demasiado contenta, pero cuando vio que los niños tenían su canasta llenas de monedas de oro, los recibió con una gran sonrisa.
Gracias a ello ya no volvería a faltar comida en su hogar y fin. Esto tardó más tiempo.